Naturaleza Paraguay. Este programa es presentado por Productos Náuticos Mercury. Hoy visitamos el norte del departamento de Concepción para conocer el fuerte San Carlos del Apa y su entorno. En esta zona tenemos uno de los últimos hábitats naturales del guacamayo azul o guajovú, que prácticamente está en extrema vía de extinción por su venta como mascota en todo el mundo. Asimismo admiraremos al espinillo, una planta muy común en la zona. Acompáñenos al norte de Concepción a admirar la naturaleza y parte de la historia del Paraguay. Nombre científico: Anodrinchus hyacintinus, castellano: jacinto azul o guacamayo azul, guaraní: guajovú. Es la especie de guacamayo de mayor tamaño. Habita en las selvas de buena parte de Brasil, Bolivia y el norte de Paraguay. En peligro de extinción, estas aves son codiciadas por su alto precio en el mercado negro internacional. Esta hermosa ave es el loro más grande del mundo, así como también uno de los más amenazados, pues es presa codiciada de cazadores y traficantes de mascotas que venden en América del Norte y Europa a altísimos precios. Mide hasta 1 metro de largo, siendo el macho un poco más grande que la hembra. Puede pesar hasta 1,5 kilogramos, sus hábitos son casi solitarios. Prefiere andar en parejas o en grupos muy pequeños. Su área de acción está supeditada al factor alimentario. Se sabe que se alimenta de cocos y otras frutas, así como también de semillas. El guacamayo azul sobrevive hoy en estado salvaje en 3 poblaciones en Sudamérica: en el sur del Brasil, el este de Bolivia y en el nordeste de Paraguay. Es posible que existan otras poblaciones menores y aisladas en otras zonas próximas. Suele frecuentar las riberas de los ríos tropicales y las selvas sudamericanas. Habita sabanas con palmares y secundariamente selvas y bosques, los cuales se utiliza frecuentemente para dormir o descansar. Habita en palmeras, bosques no muy altos y ambientes acuáticos. En nuestro país solo se encuentra en los departamentos de Concepción y Alto Paraguay. Muy selectivos al anidar, prefieren las palmeras a los troncos de otros árboles. Habitualmente suelen poner 1 o 2 huevos. Los jóvenes permanecen con sus padres hasta los 3 meses. Crían de 2 a 3 pichones por vez. A los 2 meses ya adquieren una apariencia adulta, con sus colores definitivos. Alcanzan la madurez y comienzan a reproducirse en torno a los 7 años. Su pico es el más fuerte de todos los pájaros, lo que les permite doblar las barras de hierro de la mayoría de las jaulas en poco tiempo.
Aunque su función natural es la alimentación con nueces y semillas duras, su alimento favorito, sus picos también les permiten romper nueces de coco, madera y otras materias vegetales. Generalmente, al estar privados de libertad, suelen destrozar su comida y no lo aprovechan. El jacinto tiene un cuerpo recubierto de plumas azules, en un tono similar al añil. Su pico es negro con una banda brillante en la unión con la cabeza que también rodean sus ojos oscuros. Al contrario que otras especies de guacamayos, carece de una máscara sin plumas alrededor de la zona de los ojos. Machos y hembras son casi indistinguibles, aunque por lo general las hembras son un poco más esbeltas. El jacinto se considera una especie en peligro de extinción debido a exceso de capturas para el comercio en cautividad y por el uso de plumas que hacen los indios Cayapo de Gorotiré en el sur de Brasil. Estos indios utilizan las plumas para hacer gorros y adornos que venden a los turistas. Además, como ocurre con la fauna salvaje local, su hábitat se encuentra amenazado por la actividad humana. Los incendios anuales provocados para devastar la selva y obtener tierras para el cultivo en ocasiones destruyen los nidos de esta especie. Se estima que en la década de los 80, unos 10.000 ejemplares fueron atrapados, llegando a desaparecer del todo en Paraguay. Se estima que la población total del guacamayo azul en la naturaleza es de unos 6.500 individuos. No se sabe si han regresado a su distribución natural en Paraguay. Al guacamayo azul en inglés se le conoce por Hyacinth macaque. En portugués se lo llama arara azul grande. En nuestro país contamos con la Asociación de Ornitófilos y Afines del Paraguay. Esta asociación se encuentra realizando estudios de la cría de la especie. Se estima que las primeras crías en cautiverio del guajobo se obtendrían aproximadamente en 2 años, asegurando así la existencia de esta especie. Hace un año nos decidimos a crear con el señor Víctor Ayala, que es dueño de este hermoso zoológico privado, una asociación que involucre a todos los que guardan esta pasión de criar y tener las aves en cautiverio, que es bastante grande en nuestro país. Hay muchísimas aves en cautiverio y de ahí formamos esta asociación con la finalidad de asistirle técnicamente a la gente para que pueda saber cómo manejarlos, por ejemplo los loros, los citáceos en general, que son los guacamayos, las cotorras, los loros, los habladores, las estivas, que es el nombre científico, a fin de asesorarle técnicamente, ¿verdad? Toda la funcionalidad en sí de esas aves para que cumplan su ciclo de vida, que al final lo que a nosotros nos interesa, que nuestras aves nativas críen, porque es muy alto el índice de tenencia en cautiverio y la tasa es muy baja de cría. Y como son aves, muchas de ellas en peligro de extinción, entonces consideramos que sería una pena que se extinga en cada una de sus casas, ¿verdad? Sin embargo, sería una alegría inmensa para nosotros como amantes de esto, que se críen. Lo que no tenemos registro, por ejemplo, absolutamente nada, es la cría de un guacamayo azul, por ejemplo, que a nosotros nos gustaría muchísimo, que sería muy importante inclusive para nuestro país, que de repente se llegue a criar, ¿verdad? Y en un año ya tenemos registrado, por ejemplo, crías del Ara cloróptera, que es el guacamayo rojo, que tenemos ya asociado que cría. También tenemos asociado que cría el araraúna, que es el guacamayo amarillo. Y lo importante de estas especies, principalmente guacamayo, donde más enfatizamos nuestra experiencia, es que una vez que críe, una vez que se encuentre, que se forme una pareja, ya son parejas de por vida. Y por consiguiente, la pareja de por vida ya te cría todos los años.
Y de acuerdo a la técnica que uno maneje, como la experiencia que tuve en los criaderos de Brasil, uno trayéndole los huevos, mejor los pichones, los pollos, ellos vuelven a repetir la cría. Pueden llegar inclusive a criar 3 veces en un año. Esa es una técnica que se utiliza en los grandes criaderos del Brasil. Hay poca gente, por ejemplo, que saben que el guacamayo azul, el jacinto, también es nuestro, es nativo nuestro. Muchos piensan que solamente es nativo del Brasil y no saben que es nuestro. Y es una de las aves a nivel de cetáceo más importante y más valorado del mundo. En CITES es uno rojo, pero bien rojo porque por la caza masiva para la venta de mascotas. Nuestra idea es que la gente guste esto, inclusive si se puede que lleguen a protegerlo más y para enfatizar un poco más también nuestro emblema, que es el guacamayo azul. Acacia caben, el espinillo aromo, espino de churqui. Es un árbol de arbusto de hoja caduca de la familia Fabaceae, presente en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil. Es un árbol muy espinoso con abundantes ramas y de follaje semi-persistente, el cual llega a perder totalmente en invierno. Tiene una forma extendida cerca de 5 o 6 metros de altura y brota en primavera. Se lo puede encontrar aislado o formando comunidades denominadas espinillares. Su follaje representa un color verde claro de textura fina y está integrado por hojas compuestas, bipinnadas, alternadas de longitud entre 4 y 5 centímetros. Sus foliolos tienen una longitud aproximada de 0,1 centímetros. Sus abundantes flores perfumadas son globosas de aproximadamente 1,5 centímetros de diámetro. Se dispone en grupos de 2 a 3, su color es amarillo brillante. Sus frutos son legumbres cilíndricas de 5 centímetros de largo que presentan un color negro. Posee espinas de 2 centímetros de longitud de color blanco. Habita zonas de clima mediterráneo y estepa cálida y es capaz de soportar periodos prolongados de sequía. Dado su amplio rango de hábitat, existen muchas subespecies y variedades. Es muy común en la zona de Concepción, en el Parque Nacional Paso Bravo y su entorno. Funciona bastante bien en el control de la erosión. Las flores se usan como alimento de las abejas para producir miel. Tiene uso ornamental. Las flores son materia prima en perfumería. Las vainas de semillas se emplean para obtener tanino. La madera se usa como combustible y para postes de cerca. Hace muy buen carbón vegetal. Uso medicinal. En infusión, endulzado con miel, es depurativo y antirreumático. También para gárgaras si hay ronquera o afonía. En proporción de 30 gramos en un litro es astringente, tomando 2 tacitas diarias. Cura heridas externas e internas, úlceras, golpes. La corteza cocida sobre todo la llama manito del espinillo. Resina que asoma en los troncos ya antiguos, es muy cicatrizante. Buena para la piel y seca y cura quemaduras, alivia el dolor producido por ella. Las semillas tostadas y molidas son digestivas y estimulantes y se toma como el café.
se reproduce fácilmente a partir de semillas. La principal aplicación de la madera es producir carbón de calidad y también postes de corrales y alambrados rústicos. La madera posee albura blanco amarillento y duramen castaño rojizo que se vuelve oscuro cuando es expuesto al aire. Es dura y pesada. El conocimiento de los frutos suministra una tintura gris oscuro que se puede utilizar como tinta. Sus ramas, que tienen abundantes espinas muy agudas, son utilizadas para hacer y reparar cercos que eviten el paso del ganado. La localidad de San Carlos del Apa es un lugar histórico del Paraguay ubicado entre el río Apa y el arroyo Blandengue, en el departamento de Concepción. San Carlos del Apa forma parte del ecosistema del Cerrado en nuestro país. Su actual intendente municipal es el ingeniero Luis Aníbal Schupp. San Carlos dista de Asunción 589 kilómetros, 90 kilómetros del puerto brasileño del mismo nombre, San Carlos do Apa, y a 200 kilómetros de Concepción. Está ubicada en la frontera con el Brasil. Las épocas de lluvia copiosa son de noviembre a enero. En cambio, los meses de seco son de junio a septiembre. Los vientos son del norte y este y sureste. Los pobladores de San Carlos se dedican principalmente a la ganadería, después a la agricultura. San Carlos cuenta con una pista de aterrizaje para aviones pesados. Se llegará a ciudad por el oeste atravesando estancias o por el este pasando asentamientos agrícolas, por ejemplo, la colonia José Félix López, Puenteciño y el Parque Nacional Paso Bravo. El fuerte de San Carlos, construido en 1796 por orden del gobernador del Paraguay, Joaquín de Alós y Bru, años después de la fundación de la Villa Real de la Concepción, en un pequeño cerro a escasos metros del río Apa, con el objetivo de defender la región contra el avance de los bandeirantes y los indios Byaes, aliados con los conquistadores del Brasil. Allí se libraron varias batallas. El gobernador envió al comandante de Villarreal de Concepción, Luis Bernardo Ramírez, a una expedición para fundar un fuerte a orillas del río Apa. Además poseía un cuartel, viviendas, oratorio, almacén y cocina para los soldados que lo custodiaban. Es una muestra de la presencia de españoles desde finales de 1700 y el gobierno de Gaspar Rodríguez de Francia. En 1867, el coronel Urbieta derrotó a las tropas brasileñas y de este modo recuperó el mando del fortín. San Carlos es considerado lugar histórico y turístico porque allí están ubicadas las ruinas del fuerte San Carlos del Apa, escenario de numerosas batallas. El fuerte posee altos murallones que lo rodean y actualmente recibe numerosos turistas. Otro atractivo de San Carlos es su exuberante naturaleza. Los cerros Caxoeira,
En Brasil, el Cerro Paiva, Paraguay, complementan el paisaje junto al río Apa. En el río es posible realizar navegación y pesca. Además, está la Reserva Natural Parque Nacional Paso Bravo, que tiene 293.000 hectáreas. El Fuerte de San Carlos es un patrimonio histórico tanto de Paraguay como de Brasil. Se encuentra muy cerca del Mato Grosso. Naturaleza Paraguay. Este programa fue presentado por Productos Náuticos Mercury.